Bien, continuamos acá en exclusivas de EBTV conversando con el líder Freddy Superlano, ya en libertad, gracias a Dios. Imagino, Freddy, yo te conozco un poco y tú eres un ferviente cristiano, pero imagino que en la cárcel pues te fortaleciste mucho más, ¿no? Porque pues solamente tenías la fe, ¿no? ¿Qué pasaba, Freddy, cuando escuchabas? ¿Tú llegabas a escuchar, por ejemplo, cuando estaba Aurora, cuando estaban todas las esposas y familiares de los presos las últimas semanas después del 3 de enero que esperaban tu libertad pronta? ¿Tú los llegabas a escuchar? ¿Cómo era esa comunicación? No, al principio no. Fíjate que lo que está ocurriendo ahora, que por cierto nosotros publicamos un video el día de ayer, es reciente, Sí. incluso eso pasa después que yo salí de la cárcel. Ya poco antes de que me dieran casa por cárcel, en algún momento escuchamos algunos gritos que hacían los familiares, nosotros tratábamos de responderle. En el rodeo manteníamos un grito que era como para nosotros mismos, para darnos ánimo, que era el soldado de Cristo. Que consiste en una frase como soldado de Cristo y luego repiten todos los presos al unísono en todo el penal de justicia, 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 libertad, libertad, libertad. Y ciertamente, como tú bien lo dices, ¿no? 2 horas al día, al final de la noche, todos los pasillos entran en oración, en lo que unos llaman servicio, otros le llaman culto, como tú quieras llamarle, tanto católicos como cristianos protestantes, allí se unifican en función de elevar a una plegaria, una oración, de conectarse espiritualmente, porque el preso tiene muy pocas cosas a las cuales aferrarse, y creo que a la cual más se aferra es a Dios. Hay personas allí que tienen 20 y tantos años presos, como por ejemplo los hermanos Guevara. Hay otros que han pasado por torturas, ¿no? En varias oportunidades, como por ejemplo los integrantes de Gedeón o los del caso Dron, entre tantos otros. Entonces, hay experiencias de todo tipo en la cárcel de Rodeo y también en el helicoide. En el helicoide, dentro de nuestra celda, ¿verdad? Como eran más encerradas, sin ventanas, ni barrotes, es una puerta, ¿no? Y el sitio donde está, bueno, en lo que están dentro de cada celda, buscan su espacio. Nosotros dentro de la celda del helicoide, bueno, hacemos también a eso de las 8 de la noche un espacio espiritual también, bien sea rezabas el rosario o también hacías alguna lectura de la Biblia. Y en el rodeo sí es más masivo, porque aunque son celdas, tienen barrotes en el pasillo, en el área superior, donde, bueno, por ahí los presos se comunican con las otras celdas y por ahí, pues, a garganta, ¿no? Y con voz fuerte, pues, puedes comunicarte y llevar todo esto. Lo que tú viste, o ustedes vieron hace poco, que son los gritos que salen desde el rodeo hasta un espacio que hay allí cerca, en las adyacencias, bueno, es nuevo y yo tuve la oportunidad, pues, de acompañarlo y de escuchar allí claramente las peticiones que hacían los presos que se mantienen allí en el rodeo 1. Bueno, ahora, Freddy, entrando ya en tema político, porque ya estás en la política, aun cuando te indultaron en el 2020, te pusieron preso en el 2024. O sea, pareciera que tampoco hay nada escrito sobre todo está escrito como que en el hielo, ¿no? Se les puede derretir mañana y vuelven a poner a preso a Freddy, pues nada te lo garantiza. ¿Tú sientes que nada te lo garantiza? No. Ahora... No, es que el andamiaje todavía se mantiene, ¿no? Y el mayor responsable o de la represión más masiva, por así decirlo, que se ha dado, sigue estando ahí, que es este señor Diosdado Cabello. Diosdado. ¿Por qué te me adelantaste a la pregunta, Freddy, ¿no? ¿Por qué Diosdado vuelve otra vez a atacarte? Vuelve a mencionar Colombia, vuelve a mencionar Cúcuta, vuelve a mencionar Freddy Superlano. ¿Por qué? ¿Qué tanto le hiciste? ¿Tú fuiste preso de quién? Bueno, no sé si de Diosdado o del propio Nicolás, pero yo lo que he hecho es a Diosdado ganarle elecciones, ¿no? Cuando vino de jefe de campaña aquí a Barinas, pues le propinamos una derrota. ¿A quién? Perdón. A Diosdado. A Diosdado lo mandaron de jefe de campaña y lo derrotaste. Lo derrotamos nosotros en el año 2022, en aquellas elecciones que le ganamos previamente en el año 2021. No es lo que hemos hecho es ganarle elecciones, no. Nos imputan X cantidad de delitos, ¿no? La primera vez y en esta segunda 5 delitos, y aún así nosotros, bueno, hemos resistido a los distintos embates, este último pues mucho más fuerte, pero aún así él sigue insistiendo. Yo creo que no solamente con Freddy Superlano, tal vez sea con lo que representa Freddy Superlano. Y nosotros en este momento pues no hacemos otra cosa que representar la resistencia de un pueblo que se ha negado a rendirse, que sigue insistiendo, que lo hemos hecho siempre por la vía
manera pacífica y que queremos seguirlo haciendo. Y el acompañamiento que estamos dándole a los familiares en los distintos, en las afueras de los distintos penales del país, bueno, es lo que vamos a seguir haciendo. Puede ser que le duela, pero hay una verdad que es inocultable y que ahora que hay un proceso de acompañamiento por parte del Estado norteamericano, bueno, es interesante pues que ellos sepan qué es lo que está pasando en las cárceles venezolanas y que el andamiaje de represión en Venezuela sigue montado sobre los hombros, en este caso, de Diosdado Cabello, ¿verdad? Y de otros actores que están allí dentro de los distintos órganos represivos del Estado. Bueno, tú como buen barinés, como buen llanero, ¿no? ¿A quién te pareces? ¿A Páez? Posiblemente, ¿no? Bueno, nosotros somos admiradores de Páez, todos admiradores de Páez, ¿no? Ok. Por supuesto. Entonces siempre tienes como que el olfato afilado como para oler, ¿no? Por aquí hay un problema, por aquí podemos avanzar. Todo esto ya te genera confianza andar por Venezuela. Ahorita que fuiste a Caracas por primera vez, ya no tienes el grillete. Es decir, ¿tienes confianza plena o todavía te vas con cuidado? Yo creo que no habrá confianza plena en Venezuela mientras sean estas personas los que estén al frente de los órganos represivos. Ayer no solamente hablaba de mí, sino que también hacía algunas amenazas, ¿no? La propia María Corina le decía que le tenía una sorpresa si entraba al país. Entonces, bueno, siguen ellos aún con sus amenazas, aún con todo y que han tenido que tragarse sus palabras, ¿no? De todas las cosas que han dicho, pues siguen tratando de infundir miedo en la población porque saben que las personas están perdiendo el miedo, que la opinión pública internacional comienza pues, a tener sus ojos más en Venezuela de manera más directa, que organismos internacionales de defensa de los derechos humanos pues también, y que él tiene serias acusaciones, no solamente por las que ya le imputan los Estados Unidos, ¿no? Quienes están tutelando prácticamente este proceso, sino también por violaciones de derechos humanos, también por otras organizaciones, ¿no? que pesan sobre él. Freddy, tú... Diosdado, tú eres uno de los que piensas que es parte del andamiaje de la represión, es parte del juego de seguir amedrentando, con lo que decías de la amenaza a María Corina también. ¿Tú crees que debe salir como una muestra también de que sí hay un avance en este tutelaje con los Estados Unidos? Claro, es que Diosdado Cabello le hace mal a la reconciliación en Venezuela, porque no la quiere, porque la reconciliación no se decreta. Tú no puedes reconciliar un país si sigues, ¿no? Sobre la tesis del miedo y del terror, de la amenaza. Si sigues en esa condición, que es la que nos ha llevado hasta acá, es imposible que pueda existir reconciliación. Y aquí tenemos nosotros que colocar las cartas sobre la mesa. Porque si lo hiciera una persona que no tiene ningún tipo de poder, tú puedes entonces entender que forma parte de la diatriba política, de la discusión, de la retórica, pero cuando lo hace una persona que es el ministro de Relaciones Interiores, tiene un peso particular. Diosdado tiene que dedicarse al PSV, seguir al frente de su partido y hacer política desde un partido y no hacer política de persecución y amedrentamiento desde las instituciones del Estado, del Ministerio de Relaciones Interiores, porque esto empaña cualquier proceso de estabilización, de recuperación y mucho más de reconciliación en Venezuela, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la transición. A Delcy, ¿cómo lo evalúas tú? Yo creo que Delcy está haciendo lo que le sugieren, ¿no? desde Washington y creo que, bueno, que está en medio de un proceso, ¿no? Que inicia, que tiene que ver con esta etapa de estabilización y que no sé hasta cuándo va a estar, cuánto será el tiempo que ella va a estar, pero bueno, que ella también tiene serias complicaciones por las implicaciones que ella tiene en toda esta trama en estos 27 años. Bueno, porque ella es parte del trama, de esto. Vamos a hacer una pausa, Freddy, porque al regreso queremos hablar cómo ves tú la transición, cuándo deberían ser esas elecciones. Señores, estamos conversando con Freddy Superlano. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.